acerca de la palabra del Señor en relación a la Navidad que vamos a celebrar este día martes. En realidad en Chile se celebra, como en varios países, la noche de la Navidad, o la previa, ¿verdad?, la víspera de la Navidad. En otros países, y en Chile también se hacía, yo recuerdo cuando niño, por lo menos era también el 25, era el domingo en la mañana en que uno recordaba, bueno, y todo el tema de los regalos también, que siempre es un enredo, porque tiende a invisibilizar al Señor, ¿ya? Si ustedes ven las películas de Navidad, nosotros hace poco vimos una con la familia y estábamos todos, ¿y dónde está Jesús? Jesús no está aquí, en ningún lado, porque es más el ambiente, ¿no? Dicen, es un ambiente familiar, es un ambiente de alegría, pero vamos a ver si en la Biblia fue así o no, porque el escenario que vamos a encontrar en la Escritura nos habla de otra realidad. Fue algo, yo diría, violento, difícil, con mucha oposición. La llegada de nuestro Señor no fue algo sencillo. Pero también, mientras estudiaba la Escritura, pensaba, bueno, ¿de qué compartir? Porque como ustedes saben la historia de la Navidad, la mayoría de la gente la sabe, como que uno dice, bueno, ¿qué de nuevo podemos hablar? Y en realidad, orando al Señor, venía esto de ver que en la Escritura Dios ocupó a gente bien improbable, y por eso le puse como título al sermón, Los improbables. Esta palabra improbable significa que probablemente no. No sé si ustedes, por ejemplo, se han presentado alguna vez a un partido de fútbol y lo escogieron al final. ¿Le ha pasado eso a alguno de ustedes? A mí me ha pasado una vez nomás, creo. Gracias a Dios, una vez. Porque no me conocían. Ya. Por eso. Pero uno se siente súper mal porque ya, pues aquí la mansa estrella que tienen delante y nadie lo valora. Y entonces uno piensa, bueno, ¿por qué a veces nos sentimos como que la sociedad también, o el mundo, nos puede tirar hacia atrás? O que te ninguneen. ¿Le has pasado eso alguna vez, que alguien te ningunee, te trate mal? Somos sensibles frente a eso, porque queremos realmente que nos quieran, porque queremos ser personas bienvenidas al club. No queremos que nos dejen al final. Y en el fondo, lo que vemos en la Escritura es que Jesús tiene, y Dios, el Dios Padre, el Dios Trino, tiene una tendencia a escoger gente improbable, los que están al final. Él escoge a ese último, a ese que nadie dice, ya, que hagamos una moneda, a ver quién se queda con él, ¿verdad? Porque incluso puede ser un cacho. Pero parece que a Dios le interesa ese grupo. Y vamos a ver en la Escritura que en la Navidad fue muy notorio, muy fuerte esto, pero está lleno en toda la Escritura de que fueron los últimos, como el rey David, ¿no? Que ni lo llamaron cuando vinieron a... ¿Se acuerdan que cuando llega el profeta Samuel y vienen a buscar al futuro rey de Israel, no llamaron a David? Y era uno de los hijos de Isaí. Y su padre no lo llamó. O sea, te llamó a todos los demás hermanos, que eran como 7 en total, ¿verdad? Llamó a todos los demás y no lo llamó a él. O sea, ese ni siquiera lo llamaron para el partido. O sea, imagínense qué terrible, ¿no? Porque una cuestión es que te elijan al último, pero que no te avisen es otra. Por si acaso, hoy día tenemos partido de fútbol, hoy día a las 8, y no es chiste, tenemos partido a las 8. Sí, hoy día hay varios hombres de la iglesia que nos juntamos a jugar, así que si quieren venir, son bienvenidos. Hoy a las 8 tenemos partido, ¿ya? Vengan a jugar. Y oramos antes, aunque no lo crean, oramos y reprendemos todo espíritu de ahí de patada y todas esas cosas. Entonces lo vamos a pasar bien. Muy bien. Entonces, vamos a leer el relato bíblico y ver cómo Dios escogió a los improbables, aquellos que nadie da un peso. Porque Dios es especialista en problemas, en gente con problemas, en gente que está atorada. Gente como que la enredó tanto en su vida que no son elegibles. No los elegiríamos ni nosotros, pero Dios sí, Dios sí. Entonces vamos a ver dos relatos. El primero de ellos está en Lucas, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante qué cosas acontecieron en la llegada de nuestro Señor. Dice así: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David,
para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Esta es la primera lectura que vamos a hacer. Y voy a hacer inmediatamente la segunda de Mateo para meternos derecho en estas dos historias, que en realidad es una sola historia, pero están como Mateo da una parte y luego da otra parte Lucas. Mateo dice así en el capítulo 2, del verso 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho, con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, la Biblia está llena de acontecimientos poco probables, situaciones absolutamente raras y que no ocurren normalmente. Piensen ustedes, por ejemplo, en Moisés, a quien Dios llama para liberar al pueblo de Israel de Egipto y le dice que se vaya con toda la gente. Y se van. Se calcula que van entre 1 millón a 3.600.000 personas junto con Moisés en su huida de Egipto. Piénsenlo. Viña del Mar y Valparaíso juntos no hacemos 1 millón. Entonces piensen en el movimiento que se hizo. Y entonces ellos salen de Egipto y van camino, ¿verdad?, a un lugar, nadie sabe para dónde, el Señor los va guiando y se encuentran con el mar delante de ellos. Y entonces sucede lo absolutamente improbable. O sea, a ver, díganme ustedes, ¿a quién se le hubiera ocurrido abrir el mar? Porque uno hubiera pensado un bote celestial, un helicóptero celestial, o un puente por último celestial, pero abrir el mar, el Señor lo abre.
cruza el pueblo, dice, qué raro dice la Biblia, dice eso, cruzó en seco. O sea, ¿cómo es posible que se corra el mar, pero aparte que quede seco el suelo? Porque ¿cómo lo hizo Dios? Pero lo hizo. En el caso, por ejemplo, de cuando entran a tomar la tierra prometida junto con Josué y le pide que rodee las murallas de Jericó, la primera ciudad grande que encuentran. Josué era un general de guerra, era la mano derecha de Moisés. Moisés era el líder, pero el jefe estratégico militar era Josué. Josué era un guerrero, era el general de los ejércitos de Israel. Y entonces le pide, tiene una reunión con Dios, y este general le dice al Señor, Señor, ¿cuál es la estrategia? Y entonces el Señor le dice la estrategia. Y Josué le pide, sí Señor, pero ¿cuál es la estrategia? Y después piensa, quizás no estoy escuchando bien, Señor, ¿cuál es la estrategia? Y le dice, la estrategia es van a dar vueltas alrededor de la ciudad durante 7 días. Y el séptimo día van a hacer 7 vueltas en un solo día. Y luego dijo ya Josué, aquí sí, aquí sacamos los misiles, aquí viene la catapulta, aquí viene la flecha, aquí viene la escalera sobre los muros. No, le dice, y a la séptima vuelta del séptimo día, en ese séptimo momento, van a gritar con todo lo que tienen. Y todos los instrumentos a todo dar. Es un poco raro, es un poco extraño cómo Dios hace las cosas. La Biblia está llena de cosas extrañas, pero Dios las hace. Ahora, yo diría que lo más raro es a quien el Señor ocupa para estos eventos. Voy a partir con José y María, porque es muy raro que los hayan escogido a ellos. José era un carpintero. Algunos dicen que José era mayor que María en edad, porque después ustedes saben que desaparecen los relatos la figura de José, pero no sabemos eso. En realidad podemos pensar de que eran 2 jóvenes que se van a casar. Ellos estaban desposados cuando viene el ángel a darle el mensaje a María. En Chile hasta el año 1900 y tanto existía también los esponsales, que era una promesa que se hacía a la gente antes de casarse, pero era una promesa legal. O sea que yo le prometía casarme y no me podía echar para atrás. Y si yo me echaba para atrás, en el caso de aquí de José y María, que estaban en esponsales, tenían que ir al divorcio. O sea, era muy serio lo que ellos tenían. No eran pololos, no eran enamorados así nomás. Ellos tenían un compromiso grande. ¿Cuál era el procedimiento del matrimonio para los judíos? Primero los papás se ponían de acuerdo. Después los 2 novios se veían, se encontraban y se prometían. Eso se llama esponsales. Y tercero, 1 año después de la promesa, venía el novio el día que se le daba la gana para encontrarla por sorpresa a ella. Imagínense, ¿les parece algo similar a la segunda venida? Así opera, así era. Por eso cuando el Señor aparece de repente, los judíos saben de qué se trata. Es al año después, pero no se sabe la fecha. Y en ese momento se consumaba el matrimonio, se hacía la fiesta. Él como que la raptaba, se la llevaba a la casa y se hacía la fiesta. Así era esto. José y María estaban en la mitad del proceso. Todavía estaban en el año en que tenían que esperar para estar juntos. Y en ese momento llega el ángel a María. Se discute cuál es la edad de María, pero algunos teólogos dicen de que entre 15 y 17 años tenía María. Entonces, no sé, miren a alguien que tenga 15 o 17 al lado suyo. ¿Hay alguien que tenga 15 o 17 aquí? La Robin. La Robin. Entonces, imaginen que la Robin es la Virgen María. Ahora, ¿ustedes cogerían a la Robin para que fuera la depositaria para recibir al Rey de Reyes, al Creador del universo, al Alfa y la Omega, al que no tiene principio ni fin, al omnipotente, al omnipresente y todos los omnijuntos? ¿Elegirían una niña adolescente para ese objetivo? No, no la elegirían. Tal vez una mujer ya con más experiencia en la fe, no vamos a mencionar a nadie en la congregación, ¿verdad? Pero que ya se sabe que tiene un testimonio sólido, que tiene una familia formada, que sabe cómo criar hijos, que ya tiene experiencia. Quizá uno le pondría un currículum diferente, pero el Señor escogió a esta adolescente. Y escoge a un hombre que es un carpintero. ¿Qué sabemos del lugar donde ellos vivían? Vivían en Nazaret, era una aldea súper pequeña. Voy a hacer una encuesta ahora con ustedes. ¿Cuánta gente vivía en Jerusalén, en Nazaret? Denme alguna idea, porque uno se imagina, ¿no? ¿Ustedes se imaginan Nazaret? Bueno, imagínense Nazaret en este momento y piensen, díganme algún número más o menos, ¿cuánta gente vivía en Nazaret? 120. ¿120? Oye, ¿cómo es la cuestión?
45, no. 70.000, yo me imaginaba algo así más como el Marcial, po. Pero, ¿saben? Tenía poco más de 100 personas, tal y como dijeron algunos. Poco más de 100 personas tenía Nazaret. En realidad era un villorrio, era nada. Era una cosita pequeña, ¿verdad? Con 100 personas. O sea, ¿cuántas familias hay en 100 personas? ¿5 familias? ¿O cuántas familias caerán ahí entre todo eso? En esa aldeíta que queda aproximadamente a unos 25 kilómetros del mar de Galilea, es decir, bien en una zona media montañosa, y a 5 kilómetros de la carretera más cercana. O sea, era el nada de la nada. Y Dios escogió que en ese lugar encontró a un hombre y una mujer para cumplir este propósito increíble. ¿Qué sabemos de José? José era un hombre justo, dice la Escritura. O sea que era un hombre que creía en el Señor y buscaba una vida acorde a lo que Dios le mostraba en el Antiguo Testamento. Sabemos otras cosas, aunque no las menciona, pero podemos concluirlas. Era un hombre noble, era un hombre misericordioso. Porque cuando se enteró de que María estaba encinta, en realidad le dice la noticia. O sea, imagínense la noticia. Estamos con promesa de matrimonio. Estoy que yo vengo a buscarte y yo veo que estás un poco gordita. Y ella me dice a mí, mira, vino un ángel. ¿Ya? Y después me cuenta la historia. Y entonces uno piensa, bueno, José, ¿qué podía haber pensado en ese minuto? Y lo que pensó fue, decidió abandonarla en secreto, porque a las mujeres que cometían adulterio se les apedreaba, pero costumbre que ya no existía en ese momento por si acaso. Es interesante, pero ya no estaba en ese minuto. Pero sí eran mujeres desechadas. Pero para no infamarla, José decide de noche irse, ¿verdad? Como que él se iba de viaje, como que él se echó la culpa, como que el José algo hizo y se mandó a cambiar. Imagina qué noble este hombre. Era un hombre misericordioso. Y tenía una característica que era muy, muy potente, que era muy obediente. Porque cuando viene el ángel y le dice que no tiene que dejar a María, él se queda con María. Cuando le dice que tiene que irse huyendo a Egipto porque le van a matar al niño, esa misma noche él se va, no al día siguiente. Y cuando está en Egipto, no se sabe cuánto tiempo el Señor estuvo en Egipto, los primeros años dicen algunos, cuando nuevamente el ángel se le aparece y le dice, nos vamos otra vez para Israel, esa misma noche José se va. Era un hombre obediente. Y esta es una clave muy importante, porque Dios busca gente quizás no muy significante, pero sí que sean obedientes. María era una joven que tenía esta característica. Era una mujer devota del Señor. Sabemos que conocía muy bien la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando ella dice el famoso Magnificat, es un canto que aparece, ¿verdad?, en la Escritura, cuando ella declara que ha sido como bendecida y todo lo que va a ocurrir, ella, la sierva del Señor, cuando hace ese canto, está haciendo alusiones a escritos del Antiguo Testamento. María conocía la palabra de Dios. Interesante, una mujer de la palabra. Qué importante María. Y también es una mujer que le cree al Señor, tiene fe. Hizo la misma pregunta que el papá de Juan el Bautista, cuando al papá de Juan el Bautista, que tenía ya como no sé cuántos años, le dijeron que iba a tener un hijo. Viene el ángel y le dice a Zacarías, va a tener un hijo, y Zacarías se ve a sí mismo. Y piensa en Elizabeth, su señora. Estaban bien viejos, pero bien viejos. No sé, ahí por entre los 80, quizás por ahí andarían ellos. Y Zacarías le dice al ángel, ¿y cómo va a ser esto? Pero lo dice dudando. María hace la misma pregunta. ¿Y cómo va a ser esto? Pero lo hace maravillándose. No lo hace dudando. Qué interesante, ¿no? Es la misma pregunta. Pero a Dios le interesa el corazón del hombre, el corazón de la mujer. María hace la pregunta, Señor, ¿cómo va a ser esto? Pero ella diciendo, Señor, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cuán cosa extraordinaria tú vas a hacer? Y María lo acepta. Y le dice que el Señor vendrá sobre ella, ¿verdad? Le cubrirá una sombra y el Espíritu Santo concebirá en ella. Y ella lo cree y lo recibe. Una mujer de fe, extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. Ahora, en la lista de los probables, no.
porque muy pobres, muy insignificantes, muy débil la cosa, muy jovencitos. No tienen conexiones, no tienen influencia, no tienen contactos, no tienen currículum, no tienen amigos por ahí. Es gente muy aislada, muy frágil los dos, pero Dios los escogió, a José y a María. Luego tenemos el relato del pesebre, ¿no? Ustedes han visto las tarjetas de Navidad en el pesebre, ¿no? El pesebre aparece hasta bonito, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pesebre, pero eso es demasiado bonito para lo que fue. Porque aquí estamos pensando en una especie como de choza, media como vintage, ¿verdad? En que había como pajita, como calientito. En realidad, casi hay acuerdo entre todos los estudiosos de la Escritura que el pesebre probablemente es una cueva a las afueras de Nazaret, donde guardaban los animales, oscura, sucia, llena de moscas, con caca de animal adentro, ¿verdad? Y con lugares para que puedan comer, posiblemente con ratones. Imagínense cómo es ese lugar. Entonces es un lugar oscuro, frío, hediondo, lleno de moscas, insalubre. Calvino, el gran reformador, dice que nosotros al mirar el pesebre debiéramos escandalizarnos, no sentir como que tierno, sino pensar dónde el Rey de Reyes habría de nacer, porque fue un lugar brutal. En realidad el pesebre es un lugar terrible. Donde van a poner a Jesús es el comedero, es donde los animales comían la comida. Ahí les ponían la hierba, lo que había. En ese lugar pusieron a Jesús y lo envolvieron en pañales. Y cuando la Escritura dice que lo envolvieron en pañales, no tienen que imaginarse los pañales que hoy tenemos. Eran tiras de tela en las cuales él estaba enrollado, ¿verdad? Ahí, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, nacería en ese lugar. Entonces, es más bien repulsivo. No es algo que uno podría decir yo escogí. Si a ustedes les dieran a escoger un lugar para recibir al Rey de Reyes, no escogeríamos un pesebre, ni ese pesebre tampoco. Quizá alguno romántico podría haber dicho, hasta se ve bonito, pero no fue así, no fue así. Fue un lugar terrible. Dice que no había lugar para ellos en el mesón. Jesús no tuvo lugar cuando llegó a esta tierra. El mundo le rechazó desde el inicio. Pero había un lugar que el mundo le ofreció a Jesús. Un solo lugar que el mundo sí le ofreció a Jesús. Y fue la cruz. El lugar que nosotros le ofrecimos a Dios fue la cruz. El único lugar donde había espacio para Cristo fue la cruz. Y eso habla mucho de nosotros. Cuando nosotros decimos, yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, yo te invito, ¿es verdad o no? Porque a veces invitamos al Señor a ciertos lugares, pero no a mi corazón. No para que Él venga a ser el Rey de mi vida, sino que lo queremos clavado en una cruz. A veces nosotros pensamos que el cristianismo es tener ahí una cruz en nuestra pieza, ¿verdad? Y ahí está el Señor, o un cuadro de Jesús. Pero no lo invitamos al lugar más importante que es nuestro corazón. Jesús encontró solamente un lugar, un espacio, un departamento, una habitación en la cruz. Nosotros le dimos ese lugar. Entonces, la llegada de Cristo fue un lugar insignificante, con gente insignificante y con un rechazo de parte de los hombres acerca de lo que estaba ocurriendo. Es un escándalo. Déjenme seguir con el relato de lo improbable. Los pastorcitos. ¿Ustedes se imaginan los pastorcitos? ¿Cómo los dibujamos? Como niñitos, ¿verdad? Con cachetitos rojitos, como todos orando cuando están ahí esperando la llegada del Señor. Déjenme decirles quiénes eran los pastorcitos. Se van a sorprender. Tenían pésima fama los pastores. Los que cuidaban las ovejas y el ganado tenían pésima fama. Tenían fama de mentirosos y ladrones. Entonces cuando tú hablabas de un pastor, todos se alejaban y agarraban sus cosas, porque los pastores robaban. Ahora, ¿por qué sabemos esto? Porque ¿sabían ustedes que para ese siglo, para ese tiempo, los pastores no eran habilitados para testigos? Un pastor de ovejas no podía ser testigo en un juicio. ¿Saben por qué? Porque tenían fama de mentirosos y de ladrones. Entonces, ¿no les cambia a usted un poco el panorama de lo que está sucediendo ahora en Navidad? Dios escoge una parejita de adolescentes,
en un lugar terriblemente abandonado. Nazaret tenía mala fama además. Había un dicho que decía, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Yo pensaba, pero es arriesgado. ¿Qué lugar aquí en Viña o en Valparaíso es un lugar que uno diría un poquito arriesgado? Bueno, Valparaíso casi todo está bastante arriesgado, ¿no? Pero digamos, si uno va a Valparaíso, ¿a qué lugar no debieras ir, digamos? Bueno, es que quizá alguno de ustedes vive por ahí. Pero no se preocupen, porque Dios escoge esos lugares para manifestar su gloria. Es tremendo esto. Pero yo quiero decirles, sin temor a equivocarme, si fuera en Viña del Mar, yo sé dónde llegaría el Señor. No donde yo vivo ni por esta zona. Iría más por otra zona. Es una zona que posiblemente sea una toma. Ahí escogería el Señor nacer. Si lo hiciera de la misma manera que lo hizo la primera vez. Bueno, aquí llega con los pastorcitos, que entonces eran estos hombres rudos, pero más bien mentirosos y ladrones, y que no podían ser testigos en juicio por la fama mala que tenían. Bueno, el Señor decide escoger a ese grupo para traer el mensaje de que iba a llegar el Mesías. Y estos pastores vieron lo que ningún ser humano ha visto. Hasta ahora ningún ser humano ha visto estas huestes. Yo creo que ni el mismo Elías vio todo tan grande como lo vieron. Porque dice que llegaron aquí estas huestes increíbles, celestiales, ¿verdad? Que aparecieron ejércitos del Señor. Y alguien decía, mientras yo leía comentarios de la gente, ¿qué pensaban del ejército? Decía, imagínate el ejército más grande que hay en el mundo. El de Estados Unidos hoy día es el más grande todavía. Puede que los chinos todavía estén avanzando. Pero el ejército más grande del mundo es el de los Estados Unidos. Imagínense a todo el ejército norteamericano, ¿verdad? Pero eso es una alpargata comparado a lo que vieron los pastorcitos esa noche. Porque han visto a las huestes celestiales, al ejército del Señor. Una fracción de lo del Señor es más grande que cualquier ejército aquí en la tierra. Y los pastorcitos, estos mentirosos, buenos para lo ajeno, que no estaban invitados para ser testigos por la mala fama que tenían, Dios los escoge para darle esta tremenda revelación y les muestra este escenario gigantesco. ¿Cómo se le habrán parado los pelos? Si ya con ver a un ángel dice que uno se cae, casi se hace pis y se cae en el suelo. Con solo ver a un ángel uno cae como muerto, como a tantos otros le pasó. Pero aquí es el ejército del cielo y están los pastorcitos, los poco probables. Y Dios escoge a ese grupo para revelar esta cosa extraordinaria. Lo tremendo de la Escritura es que después les dice, y esto tendrán por señal, o sea, la mansa señal ya la tenían ahí, pero ¿cuál es la señal que le da el ángel para ir a ver a Belén al que ha de nacer? Porque un niño les ha nacido, ¿y cuál es la señal? Encontrarán al niño en un pesebre, en un pesebre. Toda la grandeza, pero el Señor otra vez cogiendo esta forma tan rara de lo pequeño, lo insignificante, lo que nadie da un peso. ¿No les parece que hay un mensaje extraordinario detrás de aquí? ¿No será que como iglesia también tenemos que preguntarnos si de repente yo estoy tomando malas decisiones? A veces pienso que hay gente que digo yo, a este lo voy a invitar a la iglesia porque tiene cara de bueno, tiene cara como de que sí. Y en realidad, posiblemente Dios anda buscando gente que nadie da ni un peso. Este tiene la familia quebrada, este endeudado hasta las patas, este otro, un sinvergüenza, engañó a su esposa. ¿Les digo algo? Dios anda escogiendo a esa gente. Dios anda escogiendo a esa gente. Aquellos que nadie da un peso. Y Dios no ha cambiado su criterio, Dios sigue haciendo eso. Y si Dios sigue haciéndolo, yo tengo que tener mucho ojo con mi manera de ver el mundo. De partida tengo que ver a mí mismo. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Me escogió por lo bonito, por lo simpático, por lo inteligente? No, hermano, a mí me escogió cuando yo andaba muerto, hediondo de muerto. De ahí me sacó el Señor. Con todas mis maldades, con todas mis imperfecciones, con todas mis incoherencias, con toda mi inconsecuencia, de ahí el Señor me escogió. El Señor escoge a lo vil del mundo, a lo insignificante, a lo que no es. Esta semana me junté con varias personas, pero escuché algo de alguien que me gustó mucho, alguien de la iglesia lo dijo. Dijo,
Qué bueno es cuando alguien te cree, cuando nadie te cree. ¿Saben? Aquí va a llegar gente y está llegando, y yo soy parte de ese grupo, y tú eres parte de ese grupo, que venimos de un mundo en que nadie nos cree. ¿Por qué? Porque te has equivocado tanto, porque has metido tanto la pata, que nadie te cree. Pero llegas aquí a la iglesia y encuentras a alguien que te dice, hermano, a ti te va a ir bien, yo sé que te va a ir bien. No, si tú te lo vas a disponer, voy a estar orando por ti porque a ti te va a ir bien aquí. El Señor va a hacer algo nuevo en ti. Y puede que afuera te hayas equivocado, puede que hayas hecho todo al revés, pero aquí con el Señor es diferente. Yo te creo, yo te creo. ¿Logran ver el valor de eso tan poderoso? Porque es el mensaje del cielo. Yo te creo, aunque nadie te crea. Aquí va a llegar gente que tiene un historial re malo. Y voy a estar yo ahí, tengo que decirle, yo te creo. Yo te creo, yo te voy a pasar la llave de mi casa. Yo te voy a prestar mi auto. Y te van a quedar mirando y van a pensar, este no sabe con quién se está metiendo. Sí, sí, sabemos con quién nos estamos metiendo. Pero creemos en un Dios que hace milagros, que cambia la vida de la gente, que transforma a las personas. Yo recuerdo a mis 20 y tantos años cuando decidí confesar mi vida después de tener muchas cosas desordenadas en mí. Mi pastor, Craig Gulsi, que algunos de ustedes lo conocen, han tenido el privilegio de conocerlo. El Craig, cuando yo estaba empezando un camino de restauración, me dijo lo siguiente. Yo creo que se lo dije a la Nimi, que espero que sí te lo haya dicho, porque si no va a ser sorpresa, pero bueno, aquí vamos. Entonces, el Craig me dice, a propósito de Yulan, su hija mayor, me dice, pucha, hubieras llegado antes, yo te habría presentado a mi hija mayor, me dice. Ya estaba casada ella ya. Y cuando me dijo eso, yo digo, quizás no era verdad, quizás era para animarme en realidad. Pero fue tan potente, porque él viéndome a mí como todavía muy enredado, todavía poco sano, todavía con mucha basura en mi vida, dijo eso. ¿Sabes? Si tú hubieras conocido antes, unos meses antes que se case mi hija, yo te la presento. Creen en ti. Y es exactamente lo que Dios hace con la gente que nadie cree. Dios aparece y te dice, ¿sabes? Yo sí te creo. Pero Señor, yo la he embarrado tanto, he tomado tan malas decisiones. He hecho un pebre en mi vida. Todo está desordenado, todo está caído, nada está funcionando como debe, no tengo la familia ideal, no soy la persona que tú estás buscando. Debo decirte que sí, eres la persona que Dios está buscando, porque Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere dar un mensaje extraordinario a través de tu vida. Porque cuando los demás te vean, van a decir, oye, ¿no es este acaso el que nadie da un peso? ¿No es este el famoso, el que era sinvergüenza, que engañaba a todo el mundo y ahora es pastor? Sí, Dios hace eso. Dios es el que se glorifica con lo débil, con lo que nadie da ni un peso. Así que si tu vida hoy día como que no da al ancho, mírate al espejo porque parece que eres parte del grupo de los elegidos, de los improbables pero escogidos. Improbable pero elegido. Nadie te escogió. Salvo Dios, salvo Dios. Y ese salvo es lo más grande que puede haber en tu vida. Porque si los demás no te escogieron, ni te importe. Puede que hoy día en la tarde seas el último que te escogen. Espero no ser yo hoy día esta noche. Pero si nadie me escogiera, ya hubo uno que me escogió. Y habiéndome escogido Él, me da un poquito lo mismo, lo que los demás piensen de mí. ¿No les parece algo maravilloso, extraordinario? El sentido de búsqueda del Señor, los descalificados, los que no tienen voz, los que sus hechos gritan más que sus dichos, los improbables. Y esto es desde el inicio. El Señor sigue haciendo esto de continuo, de continuo. El Señor se muestra en su propia debilidad como improbable. Por eso cuando vieron a Jesús dijeron, no es probable que sea el Mesías. ¿Cómo el Dios iba a nacer? ¿Cómo el rey iba a nacer en un pesebre? Acostado en un pesebre. Interesante que los pastorcitos ven, escuchan el mensaje y tienen la característica de todos aquellos que han sido tocados por Dios. Empiezan a obedecer y obedecen inmediatamente. Miren, una cuestión es ser improbable, pero la otra tienes que ser obediente. Si Dios te escogió, ponte obediente al tiro.
porque Dios va a empezar a comisionarte cosas, pero ponte obediente. Créele a Dios. Si Dios te dice esta noche, mira, vas a hacer esto, haga exactamente como Dios le dijo. No tengan temor. Gente improbable, yendo a un lugar improbable, luego de una experiencia improbable. Y aquí viene el segundo y último relato. Los magos, ¿no? La versión de las Américas pone ahora los sabios del Oriente. La palabra original es mago. Aquí ha tratado de disfrazarse un poco el tema. Yo les voy a decir que hay un debate sobre esto, pero hay una no discusión sobre lo siguiente. Los magos eran magos. Eran magos. Ahora, no sé si ustedes se imaginan con esto a alguien con un sombrero y un conejo. Era gente que investigaba la astrología. Los teólogos, para querer hermosear el relato, han dicho que eran astrónomos. Pero hermanos, no había astronomía en ese tiempo. Eran astrólogos. Estos consultaban a los planetas, eran de la onda así como Nueva Era. Yo sé que algunos de ustedes han sido parte de este grupo. Que le andaban consultando aquí a las cosas, al horóscopo. Estos magos, Dios los escogió. Y tenían una segunda característica, eran extranjeros. Que los judíos repudiaban. Entonces eran magos, gente que el Antiguo Testamento condenaba, los magos los apedreaban hasta matarlos, porque eran considerados brujos, eran considerados algo como demonios que se movían. Y es verdad, creo que mucha gente que se mete en esto está llena de demonios y necesitan procesos de liberación. Pero hay algo extraordinario. Todavía Dios anda buscando gente como esa también. Así que si tú tienes un amigo que anda con la cuestión de las piedritas de cuarzo y todavía cree en cosas como raras, en ciertas plantas e infusiones y aromas, no los desechen, porque Dios no los desecha. Dios puede hacer milagros con esa gente. Los puede liberar, los puede sanar, les puede mostrar que ya no la piedra sirve para nada, que existe la roca de la eternidad, que es Cristo el Señor. Que existe la piedra angular, que hay uno que sostiene todo el edificio, que es Cristo Jesús. Pero esta gente que son como místicos, que viven ahí por Olmué y Limache, sobre todo algunos, ¿verdad? Que son como de esos lugares donde están ahí las piedritas y las camas y los imanes y todas esas cosas que son basura, realmente lo son, pero es otro tipo de basura. La basura en la que otros vivíamos era la basura del materialismo, nos tenían ahí embaucados con el tema del materialismo. Vivíamos en la basura de eso, acumulábamos cosas, nos dábamos estatus, nos ponemos ropa, vivimos en barrios elegantes y decimos que somos educados. Y eso es basura, solo que una basura más sofisticada, nada más. Tan peligrosa esa como la otra, porque cualquier cosa que reemplace a Dios es un ídolo. Cualquier cosa que reemplace a Dios es un ídolo. Así que hermanos, estos magos del Oriente, que eran astrólogos, que andaban más perdidos que no sé qué, el Señor se revela a ellos, les dice que viene una estrella que les va a mostrar al Mesías judío. Y ellos vienen y van a buscar donde pensaron que habían reyes. Pues, ¿dónde van? Al palacio. Se equivocaron. Ahí no estaba, estaba Herodes. ¿Y qué le pasó a Herodes? Se turbó, dice la Biblia. Se turbó. Herodes era un tirano, era un asesino, era un criminal. Ni siquiera era judío, era un idumeo. El pueblo lo odiaba. Mató a todo el Sanedrín cuando él llegó. Y mató a casi toda su familia, a sus hijos, a su esposa. Los asesinó porque tenía paranoias de poder. Tenía miedo que le quitaran el poder. Así que cuando llegan aquí los magos con la noticia de que venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido, imagínense lo que siente Herodes. Pero no solo se turba Herodes, sino que se turba toda Jerusalén cuando escucha la noticia. Y todos quedan ahí consternados. Y esa es la reacción del mundo. Lo extraño es que uno, quizás siguiendo el criterio de los magos, lo lógico es que ahí hubiera estado la papa, ahí donde está en el palacio. Y traigan a los sacerdotes. Pero los sacerdotes, cuando los llama Herodes, le pregunta, ¿y dónde van a ser?
Le dicen exactamente dónde van a nacer. Le dicen, no dice ahí, pero capítulo 5 de Miqueas, verso 2. Pero de ti, Belén Efrata, no eres la más pequeña, de ti nacerá un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Saben? Todos los sacerdotes cuando los llama a Herodes, les pregunta dónde van a nacer y a un coro dicen, en Belén. Todos sabían que era en Belén. ¿Pero fueron a adorarle? No. Herodes dice que le va a ir a adorar, pero lo que quiere es asesinarlo. Por revelación del Espíritu Santo, por revelación de un ángel, los magos, una vez que lo encuentran, le dan esta adoración al Señor con estos regalos. En sueños les dicen, no vuelvan a Herodes, váyanse por otro camino. Se entera de eso Herodes y va a mandar a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Gran llanto, gran dolor, porque así fue la llegada de nuestro Señor. Y Dios se movía con los improbables. Imagínense, estaba Octavio Augusto, es considerado el más grande César de toda la historia romana. Su abuelo era Julio César, en realidad era hermano de su abuelo. Pero Julio César adopta a Octavio porque era muy inteligente. Y cuando muere Julio César, queda lo que se llama el triunvirato. Queda ahí Octavio, o Augusto César, queda después Antonio con él, y otro que ya no me acuerdo, Ludovico, queda con él. Se llama el triunvirato. Rápidamente sacaron a este Ludo no sé cuánto, y quedan solamente Augusto con Antonio, Marco Antonio. ¿Este Marco Antonio le suena que tenía una relación con alguien? Con Cleopatra. Y tienen una guerra enorme entre ellos. Y Cleopatra viene a ayudar a este Marco Antonio en su gran amor, pero Octavio Augusto los derrota. Y establece lo que se llama la paz romana. A la fuerza va a obligar al mundo a tener paz. Así que había una paz relativa cuando llega el Señor. La cuestión es cómo se cumplían las profecías de que el Señor tenía que nacer en Belén porque estaban viviendo en Nazaret. Y Belén queda cerca de Jerusalén, queda varios kilómetros, como a 100 kilómetros de Nazaret queda Belén. ¿Y cómo iba a producirse la profecía? Pues Dios iba a usar a Octavio, a este famoso rey, a este emperador malvado también, lo va a utilizar para que declare un censo. Y a través de ese censo, José y María están obligados a cumplir la profecía de que el rey habría de nacer en Belén. Así que Dios ocupó a este. Y ocupa a Herodes, porque la muerte de los niños está anunciada. ¿Y por qué es importante esto? Porque la palabra dice que el Mesías vendría de Egipto. O sea que el Cristo estaría en Egipto y volvería. Entonces vean aquí, Dios moviendo el escenario, ocupando a estos malvados, ¿verdad? Estos tiranos para cumplir sus propósitos, pero escogiendo a los improbables, escogiendo a aquellos que nadie da ni un peso, a lo débil y a lo insignificante. Dios se va a encargar de orquestar todo para hacer su preciosa voluntad. Ahora, ¿saben cuál es el problema de los improbables? Es que no te descarte Dios, sino que te descartes tú mismo. Ese es el enredo de esto. Cuando uno dice, no, no sirvo para esta cuestión porque tengo tanto, el currículum está tan malo que mejor ni me presento a la audición, porque me van a decir que no. Y yo hoy día la palabra que tengo para ustedes en el nombre del Señor, porque he orado para esto, es para decirle a ustedes que si son improbables, pues bien, el Señor te va a usar. Si estás en la lista de aquellos que no cumple con los requisitos, estás en el lugar exacto. Voy a decir algo que pueda ofender, pero lo hago con todo mi corazón. A todos aquellos que vienen de hogares divorciados, destruidos, aquellos que han hecho cosas que no habían que hacer, aquellos que han mentido, aquellos que han roto, que han adulterado, que han fornicado, aquellos que hicieron todo lo que no había que hacer. Yo quiero decirles en esta tarde que ustedes son parte del grupo que Dios escoge. Y si Dios decide hacerlo con ustedes, como conmigo, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor que no?
¿por qué no mejor no nos ponemos hoy día a cuenta con Dios y le decimos, Señor, yo sé que no es por mí, es por tu pura gracia y misericordia que yo estoy aquí. Y si tú decides ocuparme, Señor, yo voy a empezar a obedecerte y voy a empezar a seguirte. Eso voy a hacer. Y yo creo que hoy día, así como estamos tan animados con esto del tsunami que está llegando, porque qué bonito verlo llegar, son las primeras oleadas de lo que Dios va a hacer, que Dios dijo que va a traer mucha gente, ¿no? Eso fue lo que nos anunció. Y ya comenzó. Quiero decir que todos los que van a llegar, probablemente sean, la mayoría de ellos, parte del grupo de los improbables. Y nosotros como iglesia tendremos que ponernos en la misma línea que Jesús en esto. Tendremos que mirar con fe a la gente y creer que Dios hará cosas nuevas con ellos. Y puede que afuera nadie les crea, pero aquí vamos a creerles. Aunque eso cause dolor, aunque eso nos cause duda, pero vamos a creerles. Porque vamos a ser igualito como el Señor me creyó a mí. Vamos a ser igual contigo. Entonces, ya que estamos a 2 días, 3 días para celebrar esta Navidad, yo quisiera animar con esta palabra, más bien yo espero que Dios les anime, a que hoy día puedan tomar ustedes una decisión de disponer sus vidas al servicio del Señor. ¿Saben? Porque cuando tú te dispones a Dios, le dices, Señor, aquí estoy, has dado un paso para decir, bueno, soy indigno, pero si tú dices que soy digno, yo estoy dispuesto. Sé que mi vida está manchada, pero si tú dices que me lavas, yo estoy dispuesto. Sé que nadie da un peso por mí, pero si tú lo das, yo sí estoy dispuesto, Señor. Y yo quiero animar a aquellos de ustedes que han luchado con esto del rechazo de otros o del autorrechazo, a que hoy día podamos tomar una decisión. Es muy importante esta decisión. Es ponernos en línea con la Escritura. Es ser parte de aquellos que son improbables, pero gloria a Dios que eres improbable. Yo no estoy diciendo que bueno que la embarraste, solo quiero decir que Dios no se cansa y que Dios quiere insistir contigo aún. Entonces, el llamado es el siguiente en esta mañana. Si Dios te está llamando, más allá de lo que tú puedas ver en tu propia vida, ¿por qué no le obedeces a Dios y le dices, Señor, si tú me llamas a servirte, yo sí estoy dispuesto? Aunque sé que todo dice que no, pero creo que si me dispongo, tú harás grandes cosas conmigo. ¿Alguien le da sentido a esta palabra? Si es tu caso, yo quiero pedir que pasen aquí adelante para que oremos por ustedes, porque hoy día va a operar algo extraordinario, ¿no? Hemos pedido la llenura del Espíritu Santo, pero aquí también el Espíritu Santo quiere hacer otras cosas. Quiere levantar lo que está muerto, quiere dar vida a lo que ha sido abandonado. Dios va a ocupar a los desechados, a los despreciados. A ese grupo yo me refiero. Así que si tú te sientes así o eres parte de ese grupo, yo quiero invitarte a que venga aquí adelante porque vamos a orar por ti, para que Dios haga algo nuevo en tu vida. Amén.